Buenas El tardes. día de hoy vamos a continuar con Sí. un capítulo que quedó pendiente, que era sobre el tema de tratamientos térmicos, pero adicionales era un tema sobre procesamiento adicional, que no era ni térmico ni al frío, ni exclusivamente el frío, sino que era un tipo de procesamiento adicionando azúcares y sales. ¿Ya? Listo, ahí estamos. ¿Verdad? ¿Sí se está proyectando? Sí, ¿es cierto? Muy bien. Ya. Habíamos visto que para conservar los alimentos íbamos primero al tema de elevar la temperatura con el fin de matar los microorganismos, tanto los comunes que crecen en los alimentos y también estos que eran más peligrosos, los patógenos. Adicional, también bajábamos la temperatura, pero al bajar la temperatura extrema, cercano a 0 o inferior a 0 grados centígrados, lográbamos en cambio detener nomás los ciclos metabólicos, no los matábamos a los microorganismos, solamente deteníamos todos estos ciclos metabólicos. Bien, pero este tipo de procesamiento entra dentro de estos procesamientos químicos, diríamos, porque la sal es una sustancia química natural, el azúcar lo mismo, entran en una categoría sintética, el azúcar ya es algo sintético, pero no es ofensiva para el humano, solamente en altas dosis cualquiera de estas sustancias podría llegar a ser ofensiva para la salud humana. Bueno, en todo caso, el salado o el azucarado son técnicas de conservación tan ancestrales de muchas ya civilizaciones. Era muy utilizado ¿para qué? Para los viajeros, los marineros en viajes largos. Actualmente se aplica ya de manera limitada por este tema de problemas de salud, la verdad. El exceso de sal, se dan cuenta que está malestares de salud o complicaciones en la salud, asimismo el exceso de azúcar. Sin embargo, hay algunos alimentos que continúan siendo utilizados y preservados a través de sal. Pero ¿cuál es el mecanismo de funcionamiento y cómo es que preserva los alimentos? Se basa en el tema de la ósmosis. ¿Quién me puede decir qué entiende por ósmosis? ¿Han oído alguna vez esa palabra ósmosis? Prendan los micrófonos y pueden participar. ¿Alguien de ustedes ha escuchado la palabra ósmosis? ¿Quién me dice que es la ósmosis? Yo pregunto entonces. Ingeniero, Dígame. ¿no es la absorción de soluciones? Exacto, algo así. Pero, ¿qué más? Soluciones, pero algo más falta ahí. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Es la difusión que tiene lugar entre dos líquidos o gases. ¿Ya? Son capaces de mezclarse a través de un tabique o membrana semipermeable. Exacto, membrana. Membrana es la clave. Sí, exacto. Entonces, esto es lo que aprovecha. Si bien recordamos nosotros que las bacterias tienen una cantidad de agua, la mayor cantidad de su cuerpo está compuesto de agua, de 80 a 90% de agua, es bastante elevado, el humano un 70%, ya pueden darse cuenta la cantidad de agua y lo indispensable que es el agua para ellos. Entonces, ¿qué sucede? Lo que hacemos es aumentar la presión osmótica. ¿Cómo la aumentamos? Nosotros hacemos el sustrato, le saturamos ya sea con sal o ya sea con azúcar.
¿ya? ¿Qué pasa? Está tan elevada la presión osmótica que, ¿qué pasa? Cuando en la ósmosis, el agua que tiene menor concentración se va hacia el otro lado donde tiene mayor concentración. Entonces, menor concentración de sales está en la parte interna y mayor concentración está en la parte externa. Entonces, ¿qué pasa? Sale el agua de toda la bacteria, sale. Los microorganismos, hongos, bacterias sobre todo, sale totalmente y la bacteria queda así como una pasa, deshidratada y totalmente reseca. Con lo cual, posteriormente llega ya su muerte. Entonces, ese es el principio. Una vez que por este método tratamos de matar este tipo de bacterias, una. Lo otro es que siempre esto va acompañado, cuando es en caso de carnes, sobre todo, esto va acompañado por una deshidratación posterior. Por supuesto, esto genera que hay expulsión de agua. Hay expulsión de agua y por lo tanto hay una deshidratación. ¿Ya? Entonces, como les manifesté, los microorganismos transfieren toda su agua a esta sal muera o esta solución de sal o a este jarabe. Se deshidratan y mueren con esta plasmólisis, este tipo de muerte porque se les quita todo el líquido interno. Adicional, este tipo de alimentos los aplican, ya sea solo o combinado, y también lo saben hacer para el caso de carnes, lo hacen con un posterior ahumado, ¿ya? Entonces, y con toda esta deshidratación, ¿qué se produce? Se produce la cecina, se produce el jamón, el bacalao, las aceitunas, ¿ya? Sin embargo, la penetración de sal en las carnes siempre va a ser hasta de 3 a 5 milímetros. Siempre esa parte. Entonces, siempre eso hay que tener mucha consideración para no hacer cortes tan gruesos donde no vamos a ver que haya la penetración de sal hacia adentro. En todo caso, eso se compensa. ¿Por qué? Porque en la parte interior, de pronto cuando tenemos unos cortes ligeramente más anchos, ¿qué pasa? Eran zonas que no fueron saturadas por la sal o el azúcar, cualquiera de las dos. ¿Y qué sucede? Pero le compensan con el tema de deshidratación. En el momento que se deshidrata, también termina muriendo. Eso básicamente es el principio del procesamiento a través del salado o azucarado. En cambio, en las frutas lo mismo. Sin embargo, estos son en sustratos acuosos. Esto era lo que tenía pendiente, quedamos en la clase de la semana pasada para tratar. Listo, también tengo el otro tema. A ver, esto sobre... A ver, dejo de compartir para pasarles la otra presentación que se oculta. Listo. Ok. Vamos a la escuela. Aquí estamos. Ya. Para esta semana vamos a conversar sobre 3 temas. Uno que es la fermentación. El otro tema que es sobre estas sustancias aditivas. Y el otro tema es sobre los envases. Entonces, vamos a empezar con este tema de la fermentación, para lo cual esta fermentación en sí es un método asimismo tan antiguo, sobre todo nació en este tipo de países de 4 estaciones, donde había la necesidad de prolongar la vida útil de los alimentos, tenerlos almacenados para todo el año. Y algo que ellos se dieron cuenta, la verdad, fueron descubriendo poco a poco, que algunos alimentos se quedaban
conservados por largos tiempos cuando eran, cuando eran combinados con microorganismos. Entonces, no solamente con esto se logra ampliar con esto se logra ampliar la vida útil del alimento, sino que con esto se logra mejorar las características de sabor y hasta eso se logra hasta mejorar la calidad nutritiva de los productos. ¿Ya? Para entender un poquito esto, les voy a poner un video de unos profesores que están conversando sobre este tema. Y ellos explican en un laboratorio cómo ocurre este tema de la fermentación. Compartimos aquí. Ya. Okay. Está proyectando, ¿no es cierto?, la pantalla. Pues mira, hoy vamos a seguir hablando de microbios. Y lo que vamos a ver hoy es que muchos de los alimentos que tomamos son productos del metabolismo de los microorganismos. Y gracias a esos microorganismos tenemos esos alimentos, ¿no? Como por ejemplo la levadura. Mira, sin levadura la vida sería mucho más dura, ¿vale? Porque gracias a la levadura, todo el mundo sabe que tenemos el pan, pero gracias a la levadura también tenemos la cerveza, tenemos el vino, bebidas fermentadas, con lo cual efectivamente sin levadura la vida sería más dura. El queso y otras. Pero son ya también bacterias, ¿no? Hay otros productos, alimentos, como por ejemplo todos los fermentos lácteos, el yogur o los quesos, que también son productos del metabolismo de bacterias lácticas. En el yogur no nos damos cuenta, pero cada vez que nos tomamos una cucharada de yogur, se están tomando cientos de miles de millones de bacterias. Sin embargo, normalmente asociamos las bacterias a la intoxicación por la bacteria, no sé. Pues sí, porque las hay malas, pero yo siempre defiendo a las bacterias buenas, que son las que nos producen, por ejemplo, esos alimentos. Porque la mayoría de las que están a nuestro alrededor, claro, porque nos podemos preguntar, oye, ¿y esos alimentos, el queso, la cerveza, el vino, el pan, los yogures, cómo se han fabricado? ¿De dónde salen los microorganismos que utilizamos para hacer eso? Pues mira, probablemente la inmensa mayoría son, hombre, ahora son microorganismos estables que se denominan comerciales, pero en la historia podríamos imaginarnos que son bacterias y microorganismos ambientales que están por ahí, ¿no? Probablemente el primer yogur pues lo hizo quizá un pastor hace 10.000 años, cuando empezaran ya con la agricultura y la ganadería, y habría metido leche quizá de cabra en una bolsa que se habría hecho con piel de la cabra, y las bacterias que había en esa piel son las que fermentaron esa leche. Y él probó y dijo, oiga, esto es más digestivo, esto hay que repetirlo. Y lo mismo podemos pensar de la cerveza. Los egipcios ya fermentaban cerveza. Y nos podemos imaginar también que quizá hace miles de años, pues alguno mezcló cebada y cayó agua con levaduras ambientales, aquello fermentó, lo probó y dijo, ay, esto alegra el espíritu. Y esto hay que repetirlo, porque ya los egipcios debían de pagar a sus esclavos con... Pero eso es que gran parte de los alimentos que han marcado la historia de la humanidad vienen del ambiente, del ambiente. Claro, por ejemplo, algunos quesos, sabes que los incuban en determinadas cuevas, en determinados sitios, para que los hongos que hay ahí les den esos aromas, esos matices. O sea, que ahí el truco es aprovechar el ambiente por los microorganismos que tiene ese ambiente y no por otras. Eso es. Los quesos azules, eso que vemos ahí, es el penicilio. Estamos que tenemos aquí hoy son colonias de levaduras, ¿vale? Son levaduras con las que se hacen este tipo de alimentos. Ponen saccharomyces, es el género de la levadura. No sé si queréis ver Rhodobacter. O Rhodotula. El color que tienen es el propio color de las... Son como algunas colonias producen. No sé si queréis ver las barbas que sacasteis el otro día. Claro que es verdad, dejamos estas placas de silicón. Pues mirad, las hemos incubado durante unos días y aquí estamos viendo alrededor y por encima de los vuestros pelitos. Uno se ve que tenía más que otro. Esto ya no lo vamos a dejar en la incógnita.
pero esas son las bacterias y quizás las levaduras que tenéis en vuestro propio pelo. Esta tiene mucho blanco. Mira, lo interesante de esto es que hay un cervecero Estados Unidos, no me digas, sí, que utilizó las levaduras que se había aislado de su barba para fabricar cerveza. Era lo que yo llamaba la beer beer, la cerveza de barba, que, oye, funcionaba. Sí, sí. Yo, de hecho, si queréis, tenemos aquí una cervecita. Pues bueno, pues ¿y esas sabes con qué levaduras están hechas? Estas no, os aseguro que no están hechas con levadura de barba, ¿vale? Pero obviamente son 0,0 porque el alcohol no es nada saludable. El alcohol no es saludable. Vamos a brindar por las bacterias beneficiosas. Por las bacterias que nos benefician, esto es. Y que gracias a la levadura no sea tan dura. Salud, ¿vale? Oye, pues está buena. Esto se ve que no es de barba. No sé si sabemos. Listo, muy bien. Más o menos esta es una introducción de lo que es trabajar con microorganismos. Vamos a compartir esto. No se quiere compartir ya. Listo, está compartido. Bueno, entonces, los microorganismos que se utilizan para fermentar alimentos pueden ser añadidos o pueden provenir de la flora bacteriana o existe ahí en el mismo cuerpo, en el mismo alimento, o del entorno, como ocurre con algunos quesos, vinos, o cuando ocurre con la fermentación del etanol mismo. Se ocupan las bacterias que están alrededor en el ambiente y están presentes, lo único que hacen es fermentar. El etanol o cuando hacen los ácidos lácticos, acéticos, ¿ya? Entonces, pero estos organismos necesitan alimento. Y como fuente de alimento, ¿qué es lo que prefieren estos organismos, microorganismos? Hidratos de carbono. ¿Cuáles son estos hidratos de carbono? Son los almidones, las azúcares, la sacarosa, la glucosa, la fructosa, esta que da el azúcar en sí, que da el sabor dulce, la maltosa o la lactosa o este azúcar de la leche, ¿no es cierto? Que pueden estar dentro de un alimento o también para facilitar el proceso les ingresan o les añaden. Ahora, ¿cómo es este procedimiento? Por ejemplo, depende ya las condiciones que cualquier persona le vaya colocando a estos microorganismos para hacer los diferentes tipos de fermentaciones, ¿ya? Por ejemplo, algunos con poca disponibilidad de oxígeno, las bacterias convierten las azúcares en alcoholes, puede ser en etanol, ¿ya? Entonces se genera un poco de alcohol o bebidas alcohólicas. O también les agregan a estas bacterias o levaduras, les agregan un poquito de aire y ya no producen alcoholes, sino que producen gas carbónico, y esto en cambio se utiliza para el tema de panificación, porque en la panificación queremos todo que las bacterias generen este tipo de gases, este tipo de burbujas y cambien la textura de todos estos alimentos, ¿ya? Dependiendo, por ejemplo, hay otro tipo de fermentación que es la acética, ¿ya? En cambio, es entre dos etapas. Primero le fermentan al tipo de alimento, lo hacen alcohol, le reducen la cantidad de oxígeno, no le dan mucho oxígeno, por lo tanto todos los azúcares se convierten en alcoholes. Y una vez que está formado el alcohol, se la hace oxidar este tipo de alcohol y lo que se produce
en los vinagres. En todo caso, este tipo de bacterias que le ponen es una que existe en el medio ambiente. Ya, es de medio ambiente. Y se llama Acetobacter. ¿Ya? Listo. ¿Qué más les puedo contar de este tipo de bacterias? Características de la fermentación. Las bacterias y levaduras son lo que existe en toda la vida. Es la matriz en sí de toda la vida. Y cuando le aplicamos a los alimentos, los hacen más deliciosos y más que todo, más fáciles de digerir. Me refiero al tipo de bacterias benéficas, porque si hablamos de bacterias nocivas o patógenas, esas sí son bastante agresivas. ¿Ya? ¿Qué beneficios nos trae fermentar los alimentos? Primero, la preservación. Imagínense ahora con tantas nuevas tecnologías que son muy agresivas, estas que le agregan grandes cantidades de calor, otras que les emplean cualquier cantidad de energía como las que de congelación, ¿ya? Esta ya había desde la antigüedad y habían pocas técnicas para preservar los alimentos. Por ejemplo, ahora la leche. Una persona o un hogar común no sabe qué hacer con cómo conservar la leche si no tiene un refrigerador, ¿ya? Pero antiguamente se trabajaba con las bacterias para preservar este tipo. Asimismo, la leche era un tema de cultural, que todos sabían procesar leche, lo convertían en queso, lo convertían en yogur, a través de la fermentación. Entonces, en sí, la fermentación ha sido una práctica muy ancestral, el tema para sobrevivir, la humanidad, y lo otro para complementar todos estos alimentos. Y sobre todo para extender la vida útil de los alimentos. Otra ventaja de la fermentación, ¿cuál es? Mejorar el sabor. Por ejemplo, el tema de fermentación, bueno, aunque el sabor es algo muy subjetivo digo que no es así como medir blanco o negro, este es blanco, este es negro, y todo lo ven blanco y todo lo ven negro. Subjetivo es de que el criterio de cada uno. Sin embargo, para unos, la mayor cantidad de personas, les fascinan los sabores de la fermentación, son fascinantes. ¿Ya? Por ejemplo, un sabor de la fermentación, ¿cuál puede ser? El aroma a chocolate, el aroma a un café que pasó un proceso de fermentación, la misma vainilla. Recuerdan que cuando íbamos a la finca de acá esta finca que había en Santo Domingo, teníamos que hacían el proceso de fermentación de la vainilla, porque si no había este proceso de fermentación, no se elaboraba este tipo de aroma. Entonces y así muchos alimentos más que también dan un excelente aroma. Bueno, los chinos, ellos con su salsa de soya, son expertos en catar este tipo de sabores, aromas. También en la industria láctea, el sabor a yogur, todos estos que son muy apetecidos. Bueno, aunque no todo el mundo ama los sabores a la fermentación, sí un gran porcentaje de personas. Pero bueno, pasemos en cambio a los beneficios para la salud. ¿Ya? ¿Por qué es tan beneficioso para la salud? La fermentación hace un proceso de predigestión. Entonces, estas bacterias, ¿qué hacen? Estas moléculas grandotas, por ejemplo, estas moléculas que se llaman proteínas, ¿qué hacen? Las destruyen en sus componentes más básicos, que son los aminoácidos. Entonces ya los empiezan a destruir y son más digeribles, por supuesto, para las personas. Por ejemplo, el salami,
si no fuera por el fermentado, no tuviera las mismas cualidades. El pan mismo, si no pasara por un proceso de fermentación, no tuviera las mismas cualidades para ser digerible o para también ser esa textura que sea más asimilable. Bien. Mientras los alimentos se están fermentando, ¿cuál es el proceso? Los microorganismos están trabajando, descomponiendo a formas más desintegradoras de los alimentos y más fáciles para que el tubo digestivo los pueda absorber. ¿Ya? Como les dije, hace que los alimentos sean más digeribles para nuestro cuerpo. Las proteínas se descomponen en aminoácidos. Este es un proceso de predigestión. Por ejemplo, esto ocurre con la lactosa. Hay personas que no pueden destruir, su organismo no puede destruir fácilmente la molécula de la lactosa, esta proteína, ¿ya? O esta molécula dulce de la proteína, digamos. Ya hay varios tipos de personas que son tolerantes, intolerantes y alérgicas, no sé. Y un tipo de alergias, diríamos, para digerir ese tipo de alimentos. Entonces, lo que hace es destruirla más a esta proteína hasta lograr hacerla aminoácidos, y los aminoácidos son un poquito más digeribles. Por eso es que personas que tienen problemas con la lactosa, en la mayoría de los casos, pueden tranquilamente o digerir normalmente un yogur. No todas, bueno, eso es un tema en el campo de la medicina. Otra también estas bacterias pueden destruir compuestos tóxicos de los alimentos. Por ejemplo, ¿qué diríamos? La yuca tiene unas sustancias amargas, que son tipo de aspartes, que en altas concentraciones pueden ser venenosas para el ser humano. Pero, ¿qué hacen estas bacterias? Destruyen todo este tipo. Hay otras sustancias que saben tener los vegetales. Es un ácido oxálico. Asimismo, en pequeñas concentraciones no es malo, pero en excesivo sí puede ser malo. En fin, hay minerales y hay sustancias que el hombre a veces no puede directamente tomarlos tanto de las carnes o derivados de animales, ni de los vegetales en grandes cantidades. Por eso viene la ventaja de este tipo de microorganismos. También, como parte de la fermentación, se van creando nuevos compuestos, nuevos nutrientes, sobre todo la vitamina B. Para muchos alimentos, este tipo de vitamina es la que se genera a través de este proceso de fermentación. Como podemos ver, el tema de utilizar las bacterias adecuadas para preservar alimentos es una gran ventaja. ¿Por qué? Porque normalmente, ¿qué hacemos? Asociamos las bacterias siempre al peligro, ¿ya? O con la enfermedad, o con la muerte. Pero si nosotros nos reflexionamos, existen miles, millones de bacterias que conviven con nosotros y están a nuestro alrededor, pero no son patógenas. Entonces, ese es el pequeño detalle. Solo veamos, si hacen un estudio de la flora bacteriana que tenemos nosotros, por ejemplo, en nuestro aparato digestivo, tenemos flora bacteriana, cualquier cantidad, ¿ya? Que cuando hay una alteración, empiezan todos estos desórdenes en nuestro estómago y empezamos con todos los síntomas súper incómodos porque hubo una variación, una alteración de nuestra flora bacteriana. No sé si se han dado cuenta que últimamente, antes les daban cualquier medicamento que era tipo antibiótico, tipo bactericida, que mataba lo bueno y lo malo. Entonces mataba todos
microorganismos que habían dentro de nuestro tubo digestivo. Pero ahora daránse cuenta que, por ejemplo, les dan este tipo de polvitos, que son esporas de bacterias y levaduras para mejorar el tipo de flora bacteriana. No sé si han visto ese que dice bioflora, enterogermina, no sé. Por ejemplo, esta de bioflora, que estaba viendo algún momento de qué se trata. Era de una Sacharis, que viene de la sacarosa, que puede ser una bacteria, y Boldani, algo así. Es un tipo de levadura que ayuda a mejorar la flora bacteriana. Y en sí han salido un sinnúmero de compuestos que ustedes van a ver, los nombres comerciales siempre van a ser los probióticos. Y en sí los probióticos son todos estos microorganismos benéficos que lo que hacen es los aíslan y luego los colocan como los reproducen y los colocan en estos sobres para comercializarlos. Como es flora bacteriana benéfica, nosotros la vamos consumiendo. En sí, los alimentos que están procesados bajo este tipo de microorganismos benéficos también son muy beneficiosos para mejorar nuestra flora bacteriana, sobre todo este tipo de yogur, este tipo de quesos que siempre van a enriquecer nuestro tipo de flora bacteriana. Porque algún estudio decía que los problemas de salud que tienen, digestivos sobre todo, tienen que ver con la biodiversidad disminuida en nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces sugerían que se puede restaurar esta biodiversidad. Cada tipo de fermento está comprobado que tiene una microcomunidad distinta. Además de que nos da otro tipo de flora bacteriana, también nos ayuda a contribuir a mejorar la flora bacteriana y por lo tanto la digestión de nuestros alimentos. La digestión y también todo ese tipo de eliminar toxinas, porque las bacterias son bastante buenas para eliminar este tipo de sustancias muy tóxicas. Listo. Quería compartirles también, por ejemplo, el tema de fermentación. También tenemos otros tipos de fermentación. Por ejemplo, este. A ver, sí. Lo dejemos de compartir que... Tengo un ligero inconveniente al compartir esta pantalla y esta computadora que se porta mal. Esperen un segundito nada más. Me toca nuevamente reiniciar ya. El proceso más común que hace de fermentación, ¿cuál es? El del yogur, ¿verdad? Entonces, te vamos a mostrar cómo se hace. Bueno, vamos a mostrar, aunque es conocido para todos es uno de los más conocidos. Vamos a compartir como un proceso así industrial, como le hacen el yogur, ¿ok? Se mueve un poquito el volumen aquí y listo. Te vamos a mostrar cómo se hace un yogur. Delicioso, vamos entonces, adelante. Aquí comienza todo el proceso. Confirmado, estamos en el área de recibo de leche. Nosotros recibimos alrededor de 25.000 litros día, procesamos. Vienen los técnicos de calidad, la leche llega a 4 grados en carro tanques. Vienen los técnicos, hacen un proceso de agitación, toman las muestras para validar todos los parámetros físico-químicos como temperatura, la prueba de alcohol, acidez, pH, densidad. Y muy importante, ver antibióticos. Si la leche cumple con todos estos parámetros, se procede a aceptar la leche. Y ahora, Tatiana, ¿dónde estamos? Amelina, nos encontramos en el área de pasteurización de la leche. Aquí nosotros realizamos el proceso térmico para garantizar la inocuidad de nuestros productos. Nosotros tenemos dos pasteurización. La pasteurización de la leche a 72 grados por 15 segundos y tenemos una pasteurización posterior que ya es de la base de la mezcla de yogur a entre 80 y 90 grados por 10 minutos.
como te dije anteriormente, aparte de la leche, que es la materia prima principal del yogur, nosotros adicionamos otros ingredientes sólidos como son el azúcar, leche en polvo, estabilizantes, gelatina, y justamente lo que está haciendo nuestro compañero es realizando la mezcla. Amelina, nos encontramos en el área de acidificación. ¿Qué significa ese término? Bueno, nosotros, este es el proceso netamente donde existe la transformación de la leche en yogur. Una vez que tenemos la mezcla pasteurizada, subimos a estos tanques, adicionamos el fermento para producir la acidificación, que es una fermentación que puede durar entre 4 a 7 horas dependiendo del tipo de yogur. ¿Y qué viene, Tatiana, después de la acidificación? Bueno, luego de la acidificación, cuando el yogur alcanza un pH entre 4.6 y 4.8, nosotros enfriamos ese yogur de 42 grados que está inicialmente a 18 20 grados y lo almacenamos en los tanques que puedes observar. ¿Qué hacemos con las bases? Las pasamos a estos tanques de saborización. Tatiana, yo estoy realmente sorprendida porque con un frasco de estos se saboriza 500 litros. Exactamente, un batch de 500 litros lo saborizamos con nuestro mix y adicional si es para un yogur bebible y si es para un yogur con trozos de fruta, tenemos el mix y adicional la mermelada. ¿Qué mermelada nomás tenemos? ¿De qué sabor? De los 3 sabores tradicionales, durazno, de mora y de fresa. Nos encontramos en el área final, donde ya empacamos nuestro producto. Esta es la máquina Bisignano, que es la que nos fabrica el yogur en vaso, con el acople, que es la sobrecopa del cereal. Esta máquina nos puede sacar 150 unidades por minuto. ¿En qué presentación nomás podemos encontrar este tipo de yogures? Nosotros el yogur de Alpina tenemos diferentes marcas y presentaciones. Bebible en punta. Tenemos la presentación del vaso, que es el más conocido como el Bonjour. Tenemos una máquina para envasar los formatos familiares y tenemos otra máquina para envasar los formatos pequeños, en botella mini, que van desde 100 gramos, 150 gramos. Ajá. Ahora sí, este producto ya está listo para consumir. Por supuesto, el producto está listo para consumir y simplemente te invito a degustarlo. Muchísimas gracias. ¿Cuánto tiempo de vida útil tiene este yogur, por ejemplo? El yogur tiene 45 días de vida útil, es una bebida kiosco de sabor frutilla y viene con una sorpresa del premio. Vamos a probar entonces. Recuerden que esto es hecho en Ecuador. Salud, buen provecho. Adelante. Listo. Entonces, como habíamos mencionado, este es un proceso donde utilizamos microorganismos y el proceso en sí lo que nos facilita es la fermentación, cómo estos microorganismos predigieren, en sí técnicamente fermentan los alimentos, ¿ya? Esta fermentación es controlada, no puede... Y para hacer este tema de control hay que seguir un sinnúmero de procesos, ¿ya? Entonces vamos controlando cómo los hongos, las bacterias y las levaduras específicas van creciendo. ¿Y qué condiciones nosotros debemos ir controlando? Primero la temperatura, pH, disponibilidad de agua, oxígeno y nutrientes, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de fermentaciones es bastante aplicada a lo que es, por ejemplo, todo tipo de embutidos, para la fabricación de alcohol, etanol, sobre todo el etanol es el que es de 2 carbonos, y ese que lo consumimos como bebida alcohólica. Y metanol, el que es con M, ese en cambio es de 1 carbono, ese es el que es para desinfección, el que es para el coronavirus, para desinfectar todo eso, y ese es tóxico es venenoso para los humanos en todo caso.
para el tema de la panificación, para la elaboración de quesos, ron, salami, salsas de soya, tequila, vinagre, vinos, vitaminas y yogur. Entonces, cuando se hace un proceso de fermentación, es básico evaluar 3 procesos. ¿Cuáles son estos procesos? Primero, el olor. El olor es básico. Cuando alguien está procesando un queso, un yogur u otro alimento, o un vinagre, ¿qué tiene que saber? Que el olor tiene que ser un característico al fermento al cual quiere llegar. El otro proceso que tiene que evaluar cuál es el sabor. Tiene que tener un sabor característico, sobre todo cuál es la acidez. Tiene que haber un cambio de acidez. Desde que inicia el proceso de fermentación, tiene que tener una acidez, pero en cuanto avanza, ya tiene que tener otra acidez. Normalmente estaría entre 3,5 y 4,5, más o menos esa acidez, 4,3. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí son lo que crecen todos estos microorganismos benéficos. Inicia en 4,5 o inicia desde 5 y va bajando la acidez. Recuerdan que dijimos el límite para saber si es un alimento ácido o ligeramente ácido, ¿cuál era? 4,6. Muchos en el examen habían puesto 7. Pero el límite para el crecimiento de bacterias u organismos benéficos es 4,6. Entonces, lo que se logra con esto es que a través de la fermentación empiezan a incrementar la acidez, o sea, le hace más agrio, más ácido, y bajamos de una acidez que está menor a 4,6. Y debería tampoco exagerado, o sea, máximo tienen que ir midiendo con todo este tipo de nuevas herramientas, con estos pHímetros, si es algo bien sofisticado, también con estos papelitos color tornasol que van cambiando de color de acuerdo al pH que va tomando la sustancia. Y lo otro es, primero era ver el olor, luego que era el sabor, que sea ácido, y tercero que sea el tema visual, que todo sea primero uniforme, porque hay microorganismos que dan diferentes coloraciones, tonalidades, unos un poco oscuros y los otros un poco claros. La mayor cantidad que se utilizan por temas de estética y más que todo para comercializar son los colores claros. Algunos quesos también típicos tienen colores verdosos, otros colores un poco amarillentos. Depende, y eso sí, ya queda dependiendo del producto. Pero la característica es que el color sea uniforme en todo esto. ¿Ya? Otro proceso, ¿qué parámetros debemos ir monitoreando también? Cuando hacemos el tema de fermentación, es indispensable medir o monitorear 4 parámetros. El primero es el tiempo. ¿Qué tiempo voy a poner este alimento a fermentar? ¿Ya? Entonces, siempre el tiempo y la temperatura son casi tan unidos que debemos ir midiendo. ¿Por qué? Porque entre más tiempo le exponemos a que se fermente, más acidez va a generar y de pronto va a pasar hasta cierta característica que ya no es aceptable por el paladar humano y ya va a ser desecho. Entonces, este producto, no estoy diciendo que va a ser ofensivo para la salud, sino que ya para el paladar, las personas ya no van a querer alimentos con tan alta acidez. Un yogur demasiado ácido como limón tampoco, o un yogur que no tenga una acidez tampoco. ¿Ya? El otro es la temperatura. En todo caso, para temas de procesamiento, para generar sabores, se genera por la combinación de lo que es la concentración de azúcares y el nivel de acidez. Entonces, esta combinación perfecta ya depende de cómo vayamos procesando. Solo les pongo un ejemplo. Ustedes imagínense una
no yendo en fermentos, sino yendo a frutas naturales. Una fruta, digamos una naranja excesivamente ácida, agria como un limón, vean que no es tan buena, ¿cierto? O también veamos que alguien consuma una papaya, o sí, sobre todo papaya, excesivamente dulce, no es también tan buena. ¿Cuál es el parámetro? Tiene que haber una combinación equilibrada entre la acidez y la concentración de azúcar para que tenga un sabor agradable al humano. En todo caso, eso es lo que se va jugando ya cuando se hace este tema de productos procesados. La temperatura. Siempre tienen que tener un termómetro para ir midiendo la temperatura. Normalmente tiene que estar en temperatura ambiente, es una de las opcionales. Si queremos acelerar el proceso, aumentamos, pero tampoco nos vamos a pasar de los 40 grados centígrados, que es una temperatura letal para los microorganismos. Tampoco nos vamos a bajar hasta los menos de 4 grados centígrados porque inactivamos el proceso de fermentación, entonces lo hacemos muy lento en cambio. Adicional que nosotros ocupamos mucha energía. El otro parámetro que debemos seguir monitoreando es el sabor, que habíamos dicho. Por ejemplo, ahí otra vez topamos el tema. La leche normalmente está en un pH 6. Y cuando se va a fermentar el yogur, está debajo del 4,6. Y el otro es monitorear la cantidad de microorganismos. ¿Ya? ¿Qué cantidad de microorganismos estamos adicionando? El más común que se agrega, ¿cuál es? Este tipo de fermentos ya preelaborados, comprados, o también este tipo de levaduras. Eso en cuanto al tema de parámetros que monitorear. También quería mostrarles, por ejemplo, los yogur, los quesos son los más comunes en fermentar, pero también existen otro tipo de fermentos, por ejemplo, un fermento para generar el sabor a chocolate. ¿Bien? ¿Cómo se hace? Aquí les voy a mostrar un pequeño video donde nos indica sobre esto. Ya, listo. Compartamos pantalla. ¿Dónde está? Listo. Les voy a proyectar dos videos, uno que es sobre el cacao, el chocolate, y el otro sobre el café. ¿Okay? ¿Qué pasó con el volumen? Que por ejemplo en Costa Rica que tienen nuevos de ahí viene todo lo que es la parte. Las provincias de Los Ríos, Guayas, Manabí, Sucumbíos y Orellana. Entre tanta diversidad de plantas tropicales, encontramos la más codiciada, el cacao. Su fuerte árbol con flores pequeñas muestra en sus ramas mazorcas que contienen granos cubiertos de una pulpa rica en azúcar, que siendo cosechado, presecado y fermentado correctamente, dan origen a un chocolate de excelente calidad. ¿Qué es la fermentación? La fermentación es un proceso que origina cambios visuales, bioquímicos y organolépticos dentro del cacao, eliminando los restos de pulpa pegados al grano,
matando el germen dentro del grano y, lo más importante, iniciando el desarrollo del aroma, sabor y color de la almendra para obtener un producto de aroma excelente, apto tanto para la elaboración de barras de chocolate y para las mejores fábricas de chocolate del mundo. Sin un buen manejo previo a la cosecha y post cosecha, a través de la fermentación, no hay un buen chocolate. Existen dos tipos de clima, húmedo y seco. Si bien es cierto, el agua es esencial para el desarrollo de las plantas y agricultura en general. Su exceso se vuelve un inconveniente para el agricultor al momento de secar el producto. Por esta razón, debemos conocer cómo fermentar de la mejor forma y lo más rápido posible cuando el clima no nos favorece. Un machete y un podón bien afilados son esenciales para una cosecha de éxito. Existen varios tipos de cacao en el Ecuador, cada uno con distintas características, en la forma y color de la mazorca, según el estado de maduración del fruto. Entre estos tenemos el cacao nacional, clones EET, Sasha y CCN51. Hoy en la actualidad, el CCN51 es el que se cultiva más en el país, debido a su excelente productividad y su resistencia a enfermedades. La cantidad de mucílago varía según el tipo de cacao, sea de tipo nacional o sea CCN51. Al escurrir el producto, podemos presenciar la cantidad de baba y su grado de azúcar. Así también, el peso en seco del grano es distinto según la variedad. Todas las mazorcas deben ser cosechadas. Las mazorcas con monilla deben ser tratadas de otra manera y ser separadas. No se debe mezclar la monilla con el cacao sano, ya que perjudica la calidad del producto final. Una vez identificada la zona de recolección del producto, se procede a abrir las mazorcas sanas. Estas pueden ser cortadas de distintas formas dependiendo de las costumbres del agricultor. En el momento que se abre, se introduce oxígeno dentro de este ambiente que estaba herméticamente sellado, dando paso a efectos inmediatos. Al dejar ingresar aire, se acelera la degradación de azúcares contenidas en la pulpa, es decir, se inicia el proceso de fermentación desde este momento. Por esa razón, deben iniciar el proceso de escurrido para poder remover el mucílago del grano sin perder tiempo. Después de haber abierto todas las mazorcas, se procede a limpiar el producto de las impurezas y el maguey. Esta labor la realiza el agricultor de dos maneras, a mano o con una zaranda de aluminio o acero galvanizado. La zaranda facilita la labor, incrementando la eficiencia hasta en un 25%. Las zarandas de acero deben ser reemplazadas periódicamente para que no vuelva negra la pulpa y perjudicar así la presencia visual del cacao. Después de obtener un grano limpio, iniciamos su traslado al área de escurrido, es decir, el lugar designado para este proceso. Es recomendable dejarlo escurrir una noche sobre pallets, cañas o troncos, para que pierda el exceso de agua. Esto último es recomendado para que el producto no entre en contacto con el piso y pueda escurrir correctamente. Un lote recién hasta 15% de su peso en agua en una noche, siempre que se use un saco que escurra bien. Este puede ser de cabuya, chute o sacos de cebolla. En la mañana siguiente se hace el cacao en el tendal. La parte para eliminar el mucílago que quede en el grano. Más o menos 2 pisos. Más importante del proceso, pues permite deshacernos del exceso de mucílago que torna ácido y daña el sabor de nuestro lote. Hay que esperar el tiempo que sea necesario para que la cáscara del cacao se seque de todo el lote. Gran parte del lote está, pero hay partes que aún se pegan. En este caso, se debe esperar un par de horas más. Un día a 2 días, dependiendo de los factores climáticos, es lo que toma el grano para que no se pegue entre sí, y es cuando ya está listo para ser fermentado. SL51. El proceso. Una vez que el grano está listo para ser fermentado, puede verse el cambio de color y la mejor
mejoría de la presentación. Debido Los a calzoncillos. la cáscara Claro. tiene de color naranja. El método de fermentación a elegirse depende de las facilidades de la hacienda. Puede ser en piñas, al sol o bajo sombra. En todos los casos, el cacao debe cubrirse con una lona para que el calor se mantenga dentro. Esto empareja la fermentación en todo el lote. Dependiendo de las facilidades, sea cualquiera el método elegido para fermentar, es necesario destapar el cacao Carlitos, ya llegamos. para que el Carlitos, fermentación aeróbica ya llegamos, papito. Carlos. rodeado de una piña debe hacerse baleando el cacao de un lado al otro. Carlos. El oreado de los árboles Vaya piso, nos vamos ya. y pisando, Cierre la puerta. dando así que los granos se suelten dentro del saco. No está húmedo. Mejor. De no hacerse, podrían terminar con un 20% menos de fermentación o la aparición de Así está. la fermentación Está Carlitos para ponerla. 3 días completos. De ser posible, si comienza un martes en la mañana, terminaría un viernes, en caso que no haya aparición temprana de moho blanco. Al comienzo del tercer día, se abre un par de sacos para revisar. De haber moho, es preferible detener la fermentación y continuar el secado inmediatamente para no perder calidad. Cuando no se voltea el grano, no solo se pierde fermentación y peso, sino que los hongos del moho crecen en un ambiente mucho más favorable. Esto no sucede a menudo, pero no hay que descuidarse. En lugares con clima muy húmedo, recomendamos el secado mecánico. El cacao, luego de fermentarse, tiene entre un 25 a 30% de humedad, pues ha perdido mucha agua en el proceso. Por eso, este método recomendado ayuda a que el secado sea más rápido. El secado al sol en patio es el método preferible, pues permite que el agua remanente ayude a la salida de ciertos elementos amargos y esto mejora la calidad del producto final. Métodos recomendados. Usar herramientas adecuadas. Remover impurezas. No mezclar la monilla con el cacao. Escurrir el cacao una noche. Presecar un día. Fermentar 3 días. En piñas o en sacos. Permitir la aireación de los granos de cacao. Controlar aparición temprana de moho blanco. Proceso de secado según el clima. En resumen, obtenemos una buena fermentación hasta del 85% con una gran mejoría en el sabor. La desaparición del sabor ácido, pútrido y fuertemente astringente. Un mejor peso por pepa. Una excelente coloración. Un mejor precio de venta. Una satisfacción individual del agricultor por la nueva presentación. Lo que pasa es que el mercado cada vez nos exige. Listo. Creo que ya se nos acabó el tiempo. Bueno, estamos cerca. No sé si tienen alguna inquietud. Ahí estamos bien con la cámara. Bueno, en sí lo que les quería comentar el día de hoy es cómo el tema de cómo es los microorganismos ayudan a mejorar las características de los alimentos, adicional ayudan a preservarlos y mejorar el sabor. En este caso, el cacao, si vieron todas las características al final, cómo da un checklist de todos este tipo y son todas las características deseadas que queremos en un producto. Eso entonces, no sé si tienen alguna inquietud. Muy bien. Listo, entonces, muchas gracias y nos vemos la próxima clase que es para el día jueves. ¿Ok? Hasta luego, una linda noche. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.